Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Deberíamos poder hablar sobre lo que queremos y tener un intercambio de ideas. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Según el Dr. Phil, esto no sucede cuando tu opinión está en desacuerdo con la agenda woke. En su programa, Dr. Phil ha expresado su frustración ante cómo esta agenda se ha vuelto intolerante y controladora, y cómo castiga a aquellos que no se alinean con sus creencias. Phil se muestra particularmente sorprendido por hasta qué punto ha llegado la cultura woke, no solo al cancelar opiniones, sino también al modificar el lenguaje y censurar palabras y frases comunes. Uno de los ejemplos que menciona es la frase mamá y papá, que ha sido señalada por ciertos grupos como ofensiva. Para algunos la frase excluye a las familias que no siguen esa estructura tradicional, y Dr. Phil no puede entender por qué algo tan básico debería considerarse inaceptable. Phil se mostró desconcertado cuando se enteró de que algunas personas consideran que decir mamá y papá es ofensivo, ya que sugiere que las familias que no siguen esa estructura son menos importantes. Un ejemplo lo dio una pareja que explicó que al ser una pareja de dos madres, consideran que la expresión mamá y papá los deja afuera y prefieren que todos utilicen el término padres en su lugar. Para Phil, esto representa un claro ejemplo de cómo la agenda woke intenta imponer sus experiencias y emociones a los demás. Lo que más le preocupa al Dr. Phil es cómo esa cultura no solo busca expresar sus ideas, sino que también impone reglas sobre cómo los demás deben hablar y comportarse. Según él, estamos en una era en la que si te atreves a desafiar estas normas, eres inmediatamente cancelado. Y hablando de la cultura de la cancelación, Phil tiene mucho que decir al respecto. En lugar de eliminar a las personas por sus opiniones, él propone que se fomente un espacio para el diálogo y la educación. Para él, la solución no es cancelar a las personas, sino educarlas. Dr. Phil ha sido durante mucho tiempo una figura orientada a las soluciones, y su enfoque para abordar la cultura de la cancelación no es diferente. Él sugiere que en lugar de cancelar deberíamos sentarnos y hablar, educar a los demás sobre las ideas que no comprendemos, incluso si al final no estamos de acuerdo, lo importante es tener esa conversación. Para Phil, este enfoque es mucho más progresista que simplemente silenciar a quienes no comparten tus opiniones. Phil también resalta que aunque muchas veces las diferencias ideológicas parecen insalvables, todos compartimos algunos intereses comunes. Según él, si pudiéramos hablar sobre lo que tenemos en común, como querer que nuestro país sea líder en educación y tecnología, podríamos llegar a acuerdos importantes. Lo que Phil lamenta es que en la mayoría de los casos no se da ni siquiera la oportunidad de escuchar a la otra parte. Phil ve esto como un gran problema, ya que nos estamos amordazando entre nosotros. No es que el gobierno esté restringiendo nuestras libertades de expresión, sino que somos nosotros mismos quienes nos estamos limitando. Según él, estar en desacuerdo con las creencias woke puede costarte tu reputación e incluso tu trabajo. Para él, no solo es una violación de la libertad de expresión, sino también un ejemplo claro de hipocresía. Uno de los mensajes más poderosos que el Dr. Phil ofrece es el de regresar a los valores fundamentales y dejar de prestar atención a las voces más ruidosas, que muchas veces son solo minorías vocales que buscan imponer sus creencias a todos. Para él, muchas de estas voces intentan reescribir la historia, la biología y la ciencia a su manera, sin importar si están respaldadas por hechos o no. Phil insiste en que solo porque alguien quiera que las cosas sean de cierta forma, no significa que mágicamente vayan a ser así. Otra de las preocupaciones de Phil es cómo la cultura woke ha complicado incluso temas como el género, volviéndose no solo confusa sino también controladora. Según él, estamos en una época en la que cualquier desacuerdo con esta agenda es tachado de odio, cuando en realidad el desacuerdo es natural y siempre ha existido. Pero ahora, la diferencia es que la cultura woke no solo quiere que estés de acuerdo, sino que exige que todos adopten su visión del mundo. Un claro ejemplo de cómo esta agenda ha penetrado en la sociedad son las advertencias de activación en los campus universitarios, algo que Phil considera especialmente problemático. Estas advertencias, que supuestamente protegen a los estudiantes de contenidos sensibles, en realidad generan más ansiedad. Según la investigación que él ha consultado, para Phil esto demuestra cómo la cultura woke está más interesada en proyectar una imagen de virtud que en educar realmente a los estudiantes. Phil sostiene que la verdadera educación no consiste en proteger a los estudiantes de cualquier incomodidad, sino en prepararlos para enfrentar el mundo real, que no siempre será un lugar cómodo. Por eso está tan preocupado por cómo la cultura woke está creando una generación que no estará preparada para lidiar con las dificultades que encontrará fuera del entorno universitario. Phil también señala que muchas personas que se suman a la cultura woke no entienden completamente de qué están hablando.
Para él, muchos simplemente siguen la corriente porque parece lo correcto o porque quieren pertenecer a un grupo, sin realmente reflexionar sobre lo que defienden. Hey, ya que has llegado hasta aquí, por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para más contenido como este. Sigamos. Dr. Phil destaca que muchas personas que se unen a la cultura woke lo hacen por un sentido de pertenencia, sin comprender realmente las implicaciones de lo que están apoyando. Según él, ven que otros saltan a criticar o señalar a alguien y simplemente se suman sin saber exactamente de qué se trata. Para Phil, esta falta de reflexión es preocupante, ya que alimenta una mentalidad de grupo que no permite el debate ni el pensamiento crítico. Phil también se preocupa por cómo la agenda woke ha influido en las universidades, un lugar donde se supone que se fomenta el pensamiento independiente y las discusiones abiertas. En lugar de eso, la imposición de reglas sobre qué se puede decir y cómo se deben abordar ciertos temas está sofocando el intercambio de ideas. Para él, la educación real se trata de exponer a los estudiantes a diferentes perspectivas, no de protegerlos de cualquier cosa que les incomode. Una de las prácticas que más le inquieta es la implementación de advertencias de activación antes de ciertos contenidos. Phil menciona que algunas universidades han comenzado a incluir advertencias antes de lecturas como Roma y Julieta debido a temas sensibles como el suicidio. Aunque a primera vista puede parecer una medida para proteger a los estudiantes, Phil señala que la investigación sugiere lo contrario. Estas advertencias en realidad generan más ansiedad y no logran su objetivo de proteger a los estudiantes. Phil va más allá y afirma que estas prácticas están debilitando a los jóvenes, ya que los preparan para esperar que siempre se les trate con delicadeza, cuando la realidad del mundo es muy diferente. Según él, los estudiantes que han sido sobreprotegidos durante su educación universitaria enfrentarán serios problemas cuando se enfrenten al mundo real, donde no existe la misma consideración por sus sentimientos. Además de las advertencias de activación, Dr. Phil critica cómo la cultura woke ha priorizado el control de la narrativa sobre el fomento de conversaciones significativas. Para él, lo más preocupante es cómo esta cultura empuja a las personas a conformarse en lugar de pensar por sí mismas. En su opinión, la educación debería fomentar el debate, no cerrarlo, y las universidades deberían ser un espacio donde se puedan escuchar diferentes perspectivas. Phil también destaca la ironía de cómo la cultura woke se presenta a sí misma como defensora de la libertad y la justicia, pero en realidad impone un conjunto de reglas rígidas sobre lo que es aceptable decir y hacer. Según él, muchas personas que se suman a esta agenda lo hacen sin cuestionarla, simplemente porque parece lo correcto o porque temen las repercusiones de no estar de acuerdo. Finalmente, Dr. Phil insta a las personas a regresar al sentido común y la lógica. Aunque reconoce que todos tenemos el derecho de identificarnos como queramos, insiste en que eso no significa que los demás deban ajustar su forma de pensar o actuar para acomodar esa visión. Para él es posible respetar las diferencias sin exigir que todos los demás cambien para adaptarse a ellas. Phil concluye afirmando que no se trata de tomar un lado político, sino de centrarse en lo que es real y razonable. Cree que la agenda woke ha complicado innecesariamente temas como el género, y que al imponer una ideología en lugar de promover el diálogo se está perdiendo la oportunidad de tener conversaciones abiertas y honestas. En resumen, Dr. Phil se opone firmemente a la cultura woke porque cree que sofoca el pensamiento crítico, impone una forma de ver el mundo y silencia a aquellos que no están de acuerdo. Para él, la clave está en permitir que las personas se expresen libremente, sin miedo a ser canceladas o censuradas por no seguir las reglas de esta agenda. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con la postura de Dr. Phil? No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal para estar al tanto de más videos como este.